Buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen. Bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Alci Martínez. Soy asociada senior de BLP en Guatemala y me especializo en temas transaccionales en materia corporativa, bancaria y financiera, asesorando a distintas empresas, bancos y empresas financieras en la materia. Y hoy tengo el agrado y la oportunidad de moderar el webinar Anticorrupción en la región. Estados Unidos se enfoca en Centroamérica, que fue preparado por nuestros expositores a la luz de la situación actual y del impacto que se prevé tendrá en la región. Antes de comenzar, me gustaría comentarles acerca de BLP. BLP es reconocido por los principales directorios legales del mundo como el bufete líder en la región. BLP es la firma para realizar negocios en Centroamérica. Contamos con más de 300 profesionales para atender a nuestros clientes a través de 27 áreas de práctica que se complementan para que ustedes puedan hacer sus negocios en la región. Contamos con 10 oficinas estratégicamente distribuidas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. También contamos con presencia en México y en España. Con este enfoque, BLP es un verdadero aliado de sus clientes para llevar a cabo sus operaciones en Centroamérica. Y con ello en mente, nuestros expositores, a quien procederé a presentar, han preparado la información relevante para nuestros países. De Costa Rica nos acompaña Juan Carlos Tristán, socio de la firma. Tiene vasta experiencia en realización de investigaciones internas, ha brindado capacitaciones y ha participado en la redacción e implementación de programas de cumplimiento en temas de ética y anticorrupción, tanto en Centroamérica como en México, según los estándares internacionales y la legislación local, así como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de América. Actualmente, Juan Carlos ocupa el cargo de presidente de la Comisión Anticorrupción del capítulo de Costa Rica de la Cámara de Comercio Internacional. Además, es miembro del Grupo Iberoamericano de Abogados de Cumplimiento, miembro fundador y director del capítulo de Costa Rica del World Compliance Association y es el representante del país en la Comisión Anticorrupción de la Asociación Internacional de Abogados. Juan Carlos ha realizado diversas publicaciones en temas de cumplimiento y anticorrupción y ha participado como orador en foros nacionales e internacionales sobre la materia. De Honduras nos acompaña Ali Ordóñez, asociado de la firma. Sus especialidades incluyen las prácticas de ética y anticorrupción y derecho corporativo. Ha brindado análisis y seguimiento a denuncias, así como asesoramiento jurídico y redacción de memoriales que se presentan en relación a investigaciones y solicitudes de información dirigidas a entes estatales, así como la preparación de estudios que tienen un alto impacto social que han sido publicados a través del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción. De El Salvador nos acompaña Fernando Farrán. Es asociado de la firma y a lo largo de sus 15 años de experiencia ha asesorado a empresas nacionales y transnacionales en temas corporativos, así como en temas laborales, regulaciones, políticas y estructuración interna. En el ámbito del derecho público, ha asesorado en procesos de adquisición y contratación de la administración pública, al igual que procesos sancionatorios. De Guatemala nos acompaña Rodolfo Salazar, socio de la firma. Rodolfo tiene más de 20 años de experiencia en los cuales ha resuelto exitosamente complejos litigios, tanto en el sector privado como en el sector público. Dentro de su participación, destaca que ha actuado como director judicial del Estado para la defensa de Guatemala en arbitrajes del CIADI promovidos por Iberdrola Energía, así como por Teco Holdings. También formó parte del equipo legal nacional que asesoró a Guatemala en el arbitraje promovido por los Estados Unidos de América. Es reconocido por su experiencia asesorando en asuntos gubernamentales, asociaciones público-privadas, políticas y estrategias públicas y así como el desarrollo de proyectos de energía e infraestructura. Finalmente,
De Nicaragua nos acompaña Federico Barrios. Él es director de la firma en Nicaragua y sus áreas de práctica incluyen derecho corporativo, ética y anticorrupción, así como temas inmobiliarios y de hotelería. En la práctica, Federico se desarrolla en temas de cumplimiento y anticorrupción y tiene experiencia en el análisis interno de riesgos de las entidades, creación de matrices de riesgo para empresas y preparación de planes de cumplimiento basados en riesgo para la prevención del lavado de activos y actos de corrupción. A nuestros expositores, muchas gracias desde ya por su participación. Para que sepan cómo vamos a desarrollar la actividad, procederé a dar una breve introducción del tema y luego nuestros expositores tendrán 10 minutos aproximadamente para comentarnos cuál es la situación actual en los países de Centroamérica. Procedo entonces a compartirles un poco sobre el contexto que estamos analizando y tratando en este webinar. Como saben, la corrupción no es un tema reciente, sino más bien es un tema que siempre ha existido. Sin embargo, en la última década, la lucha contra la corrupción ha tomado relevancia, no solo a nivel mundial, sino que particularmente en nuestros países, en los que vemos la participación y el involucramiento de funcionarios públicos en asuntos sobre la materia, que han hecho que conciudadanos nuestros busquen alternativas y la migración hacia los Estados Unidos. Esto se ve reflejado en los índices de corrupción en los que actualmente se encuentran nuestros países. Ante esta circunstancia, los Estados Unidos ha tenido un enfoque particular en Centroamérica. Así es como vemos que desde las campañas electorales anteriores, la lucha contra la corrupción ha sido uno de los puntos centrales que ha propuesto desarrollar el Partido Demócrata. Esto lo vemos reflejado en las últimas declaraciones que han habido de la administración actual de los Estados Unidos. Así es como encontramos el memorándum para el establecimiento de la lucha contra la corrupción como interés central para la seguridad nacional de los Estados Unidos, emitido el 3 de junio de 2021 por el presidente de este país. Este memorándum hace ver que la corrupción obstaculiza la gobernanza eficaz, contribuye a la fragilidad nacional, aumenta la migración y permite que los líderes autoritarios tengan un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Con este memorándum, los Estados Unidos establecen la lucha contra la corrupción y se compromete a liderar esfuerzos para promover la buena gobernanza, traer transparencia a los sistemas financieros de Estados Unidos y del mundo, así como prevenir y combatir la corrupción, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Para ello se establece una estrategia que consiste en un proceso de revisión interinstitucional y desarrollar una estrategia que refuerce significativamente la capacidad del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo ciertas operaciones. Entre ellos, reforzar la capacidad de instituciones nacionales e internacionales, de organismos multilaterales centrados en el establecimiento de normas globales contra la corrupción, la recuperación de activos, la promoción de la transparencia financiera, el fomento de un gobierno abierto, el fortalecimiento de los marcos de instituciones financieras para prevenir la corrupción en proyectos de financiación del desarrollo y la lucha contra el lavado de dinero, financiación ilícita y soborno. Asimismo, parte de la estrategia es intensificar los esfuerzos para aumentar los recursos que los Estados Unidos y sus socios puedan brindar a países extranjeros que demuestren un deseo de reducir la corrupción. Así también encontramos que parte de la estrategia es ayudar y fortalecer la capacidad de las autoridades y las instituciones nacionales, así como la de los gobiernos asociados, incluyendo los gobiernos extranjeros, para implementar medidas de transparencia, supervisión, rendición de cuentas que contrarresten la corrupción. Y finalmente, promover alianzas entre el sector privado y la sociedad civil para establecer medidas que contrarresten la corrupción y para tomar acciones para prevenir la corrupción.
Además de estas estrategias establecidas en el memorándum del presidente, tenemos los anuncios que emitió la vicepresidente de los Estados Unidos en relación a una alianza entre el Triángulo Norte. Aquí encontramos cómo se busca establecer un equipo de trabajo contra la corrupción. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Estado, creará un equipo de trabajo contra la corrupción que incluirá a fiscales y especialistas en la materia para aplicar la ley de los Estados Unidos para investigar y enjuiciar actos de corrupción que tengan una relación con los Estados Unidos, con Guatemala y con nuestra región en general. Además, se presentaron iniciativas de equipo de trabajo sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas. Además, hay iniciativas para el empoderamiento de mujeres, jóvenes y promover mayores oportunidades económicas en Guatemala y en la región. Por último, todo esto se ve reflejado en el comunicado que fue publicado ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el cual se establecen las prioridades contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En esta publicación se menciona que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con el objetivo de combatir la corrupción, aumentará su enfoque en las investigaciones, los enjuiciamientos y la recuperación de activos relacionados con la corrupción en los países del Triángulo Norte por medio de un programa que consiste en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. Dada esta situación, que definitivamente tendrá impactos en nuestra región, es que analizaremos cuál es la situación actual de cada uno de nuestros países. Es por ello que en este momento Juan Carlos nos comentará los avances en su país. Costa Rica, como sabemos, históricamente ha sido uno de los países más estables en Centroamérica y recientemente ha liderado el camino del desarrollo de la legislación local enfocado en el crimen organizado y la corrupción. Teniendo esto en cuenta, Juan Carlos, ¿puedes por favor comentarnos y darnos una descripción general de estos desarrollos legislativos que han habido, cómo los ha aplicado Costa Rica, en especial el reciente caso de Cochinilla? Sí, buenos días a los compañeros que nos acompañan en este panel y gracias, Alci, por la introducción. Eh, sí, efectivamente, coincido que Costa Rica históricamente ha resaltado en la región como un país que se ha distanciado del resto en cuanto a su estabilidad política, social y en cuanto a temas de corrupción. Sí han habido ciertos avances en las últimas semanas o retroceso, quizás con un par de temas que voy a conversar hoy. Em, y es que sí creo que desde el momento en que empezamos a planear este panel, que fue creo que el 8 de junio, si no me equivoco, un día después de que sale la resolución de Biden y del Departamento de Justicia con respecto a la cooperación que va a haber para perseguir delitos de corrupción en el Triángulo Norte. A partir de ese momento empezamos a planear este panel y empezaron a suceder un montón de cosas que creo que es un claro signo que este es un tema muy caliente eh, y que vendrán muchas más cosas nuevas en los próximos meses. El día de ayer el Departamento del Tesoro publicó las prioridades del gobierno, poniendo la lucha contra la corrupción como prioridad número uno. Y ahí detrás, legitimación de activos, ciberseguridad con algunos temas similares. El día de hoy se publicó la lista Ángel con un número gigante de individuos centroamericanos que enlistaron en esta lista, revocándoles visas y una serie de cosas. Y posteriormente, creo que el 13-14 de junio, en Costa Rica, sale el tema del caso Cochinilla, seguido por la renuncia de la fiscal general Emilia Navas. Entonces, como ven, han habido un montón de acontecimientos en las últimas 2 o 3 semanas que creo que van a hacer o van a levantar aún más alarmas de las que ya tiene nuestra región y va a levantar el escrutinio o la cooperación de las autoridades estadounidenses con los gobiernos locales eh, para perseguir estos delitos de una forma
más activa. En cuanto a lo que preguntaba Alci del desarrollo en Costa Rica de las leyes anticorrupción, yo creo desde el 2004, cuando se crea la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, ha habido una evolución bastante positiva en cuanto a la modernización del cuadro legal, digamos, del cuadro regulatorio en estos temas. Muy recientemente, con el ingreso o con el proceso de ingreso a la hoja de ruta para entrar a la OCDE, se han venido aprobando nuevas leyes en temas de transparencia, en temas de anticorrupción. Han habido buenos avances en los últimos años, desde ampliar el scope de la corrupción internacional hasta ampliar a conductas que históricamente no estaban sancionadas, como el hecho de prometer cosas de valor. Eh, Hasta más recientemente, yo diría que el acontecimiento más importante, que ha sido la ley que impone responsabilidad penal a las compañías, a las personas jurídicas, nacionales y extranjeras, eh, con operación en el país. Esta ley, yo sí creo que ha sido un punto y aparte, digamos, sobre la regulación de temas de corrupción en Costa Rica. Sanciona con multas desde millones de dólares hasta restricciones para ejercer el comercio, para contratar con el gobierno, hasta inclusive la disolución de la sociedad, que vendría siendo como una pena de muerte. Eh, y las cosas positivas de esta ley, que yo creo que hemos logrado copiar las cosas buenas de otros países, es que también se le da un confite a las empresas diciéndoles que si cumplen o que si tienen un programa de cumplimiento que a su vez cumple, valga la redundancia, con ciertas características, pueden optar hasta por un 40% de reducción en sus sanciones, con lo cual ya hay digamos, una motivación para las empresas, más allá de manejar sus propios riesgos, una motivación de que si algo sucede mal, hay alguna forma de mitigar esos riesgos o de mitigar las consecuencias. Eh, Otra cosa que resaltar, en los últimos 5 años, la cantidad de casos que han pasado por la Procuraduría de la Ética Pública ha aumentado, se ha multiplicado por 5 veces. Costa Rica sigue estando bien rankeada en el índice de transparencia internacional, únicamente detrás de Chile y Uruguay, que históricamente van a la vanguardia con estos temas, así que hemos estado históricamente bien. Eh, Hasta el 14 de junio, que sucede el operativo este grande que algunos de ustedes pueden conocer, que se ha llamado el caso Cochinilla, en el cual eh, la Fiscalía y el organismo de investigación judicial particularmente hacen casi 60 allanamientos en simultáneo una mañana, detienen a más de 30 personas eh, vinculadas presuntamente en un caso en el cual ciertas empresas, hay como 7 o 8 empresas mencionadas, pero dos principalmente empresas constructoras de infraestructura pública, envueltas en situaciones que involucraban esquemas de pagos y esquemas de favores ilegales para obtener ciertos contratos con el gobierno. Viene siendo como una pequeña operación como el Lava Yato que hicieron en Brasil, un poco en menor escala en Costa Rica. Eh, una de las cosas interesantes de este caso Cochinilla es que lo hicieron no como una investigación normal de corrupción, sino como una investigación por crimen organizado. El hecho de que sea por crimen organizado le da muchas más capacidades al gobierno, digamos, en la investigación. Se puede hacer una investigación mucho más profunda, digamos, con mucha más rapidez. Y también involucra que se pueden tomar medidas mucho más drásticas para congelar activos, congelar cuentas bancarias, por cosas que se hayan podido producir con dinero, digamos, que no cumplían que no eran legítimos o que presuntamente no eran legítimos. Las 30 personas que estuvieron en prisión mientras se esperaba la audiencia de medidas cautelares ya fueron puestas en libertad y ahora esto ha sacudido la escena política y de negocios del país. Creo que ahora hay mucha incertidumbre a ver qué va a pasar en dos sentidos, qué va a pasar con estas empresas y activos relacionados, porque tienen obligaciones con el gobierno, tienen obligaciones con entidades financieras,
tienen activos, tienen negocios, ¿verdad? Porque hay una gran incertidumbre qué va a suceder con eso. Y hay una gran incertidumbre también de qué tan, que si esta investigación va a llegar a buen puerto o no. Eh, la prepararon durante 2 o 3 años, se esperaría que llegue a buen puerto y creo que un poco la confianza del, del mundo del negocio, de los negocios, ¿verdad? En el país eh, depende un poco de qué también salga esta investigación en términos de que no pierda credibilidad el Estado de Derecho costarricense, y esa es la esperanza que tenemos absolutamente todos. Fue un caso muy importante, se habla de que en los últimos 2 años de $125 millones pagados en pagos corruptos, o sea, sí, sí ha sido un caso bastante importante. Y habiendo dicho esto, yo creo que lo que nos queda a nosotros como abogados, ¿verdad? Yo creo que nos toca efectivamente vivir en una región complicada, en un país que ahora está en una situación complicada, pero también un país y una región con un montón de virtudes y de oportunidades. Y hay que entonces ver cómo hacer negocios en la región, tomando las medidas adecuadas para mitigar riesgos y para hacerlo de una forma segura. Eh, en cuanto a estos temas. Entonces, ahí un poco nuestro rol y dejo a los compañeros para que continúen y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos la información de Costa Rica. Aprovecho esta oportunidad para quienes nos están escuchando puedan compartirnos desde ya sus preguntas en el chat directamente. Ahora pasamos a Honduras y Ali nos compartirá los avances en los esfuerzos de cumplimiento y anticorrupción en este país. Ali, en el último año, Honduras vio la disolución de la misión de la Organización de los Estados Americanos de apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que, al igual que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, había apoyado en investigaciones de alto perfil. Desde tu experiencia, primero en el sector gubernamental y ahora en el sector privado, ¿qué puedes comentarnos sobre el estado actual en tu país teniendo en cuenta esta situación? Hola a todos. Primero que nada, Alci, un saludo al público que nos está sintonizando y al tremendo equipo de panelistas que VLP a nivel regional ha organizado para este día. Siempre es un auténtico placer charlar un rato con cada uno de ustedes. Efectivamente, Alci, en Honduras hemos observado la disolución de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, la MAXI, cuya iniciativa descansaba en proponer un fortalecimiento a la prevención y la lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Esta tenía diversas líneas de acción. El enfoque principal era una colaboración activa, un asesoramiento, una certificación de instituciones del Estado. Más allá de estar como una misión de apoyo, pues trabajaba al lado del Ministerio Público, trabajaba al lado de instituciones de sociedad civil para investigar casos en temas de corrupción y no dejarlos estacionados, como políticamente de repente se ha visto en algunas instituciones, pero llevarlos a una procedencia al nivel de denuncia, llevarlos a una procedencia de repente hasta de requerimiento fiscal a fin de que se pueda deducir la responsabilidad penal correspondiente. Ese era el rol que jugaba la Maxi principalmente. Obviamente representó un avance bastante importante en materia de corrupción. Su instalación generó la judicialización de casos categorizados como de alto impacto. ¿Cuáles eran estos casos? La caja chica de la primera dama de la nación, la red de diputados, el caso Pandora, la licitación fraudulenta del Seguro Social, narcopolítica, arca abierta y puedo seguir. Seguramente sin el apoyo de la Maxi, estos casos no hubieran sido judicializados. También entidades de sociedad civil ejercieron su propia presión y eso pudo tener alguna especie de influencia para que este tipo de casos llegaran al nivel de la Corte Suprema de Justicia y que principalmente se dedujera la responsabilidad que cada uno de estos sujetos tendría que asumir. También cabe destacar que si nos situamos en una línea de tiempo cercana a inicios del año 2020, podríamos recordar que por falta de voluntad política, el convenio celebrado entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA, el que dio nacimiento a la Maxi, no fue renovado. Esto es muy lamentable, ya que la Maxi ejercía una buena presión, ejercía un apoyo bastante importante en materia de corrupción,
Pero ya una vez yéndose, pues lo que podría manifestar es que actualmente en Honduras, tomando en consideración que el índice de percepción de la corrupción del año 2020 de Transparencia Internacional nos ha calificado con 24 puntos, una calificación que representa una decaída en puntos totales dentro de la esfera de lucha contra la corrupción, como ser el buen manejo de los fondos públicos, el derecho de acceso a la información pública, la auditoría social, la judicialización de casos presentados, y encima hemos observado un manejo bastante disimulado de la pandemia, donde la actual administración estatal ha brillado por la falta de insumos necesarios para salvaguardar la vida, el bienestar y la salud de la población hondureña. No obstante, desde el ámbito privado se ha denunciado una diversidad de actos de corrupción donde se han visto involucrados los más altos funcionarios del aparato estatal. Hecho relevante a destacar producto de las irregularidades identificadas a lo largo de esta crisis sanitaria, mismas que en su momento fueron judicializadas y continúan en sus etapas procesales. De igual manera, el sector privado ha instado por ejercer su propia presión desde las diferentes organizaciones con participación social en las mesas donde las decisiones son tomadas. Me atrevería a creer que esto es un factor determinante para que el Estado pueda realizar las gestiones de conformidad con las demandas de la ciudadanía y no atendiendo a beneficios particulares. La presión del sector privado, un elemento bastante importante a destacar. Por eso es que en realidad yo vengo el día de hoy a lanzarles un reto y sobre todo incentivar a todos los sectores de la población para que se unan a la lucha que todos los ciudadanos deberíamos de emprender, la lucha contra la corrupción. Es necesario que los diferentes sectores participen en el diseño de nuevas políticas públicas o incluso proponer herramientas que conlleven al fortalecimiento de las ya existentes en la nación. Estamos claros que en Honduras existe una normativa en materia de corrupción bastante amplia. A nivel internacional tenemos la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y muchas más. A nivel nacional, pues la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Compras Eficientes y Transparentes, que va de la mano con la Ley de Contratación del Estado y el Código de Conducta Ética del Servidor Público. Son algunos cuerpos normativos que realmente amparan las buenas prácticas de cumplimiento y anticorrupción en Honduras. Pero ya que entramos a este tema de cumplimiento y anticorrupción en el país, deberíamos de velar por la seguridad de aquellas empresas que participan en las licitaciones con el Estado, para que tomen en cuenta los puntos más relevantes, los más torales, para evitar cualquier especie de responsabilidad, especialmente penal, porque se tratan de temas de corrupción. Entonces, ¿qué tipo de buenas prácticas podría sugerir yo a las empresas que celebran un contrato con el Estado, que quieren participar en una licitación, que están interesadas en un proyecto, ya sea de suministro, de consultoría o de obra pública? Pues sencillo, al momento de presentar una oferta en función de una licitación con el Estado, cumplir a cabalidad con todos los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones del proyecto que pretende realizarse. Exigir una trazabilidad de fondos públicos para el proyecto. Es necesario que nosotros sepamos cuál es el origen del dinero, cuál es la procedencia directa de este dinero, cómo lo obtuvo el Estado. Evitar la dilación de la ejecución del proyecto, ya sea que se trate de un suministro o obra pública, cumplir a cabalidad con cada uno de los tiempos pactados en el contrato, establecer normas de conducta para prevenir conflictos de intereses con miembros de la administración pública. Esto es bastante importante. Las empresas tienen que tener la certeza de que un miembro del órgano empresarial no es pariente ni dentro del cuarto grado de consanguinidad ni del segundo de afinidad con cualquier individuo que pertenezca al aparato estatal. Esto para evitar cualquier malentendido y sobre todo en aras de evitar una posible vinculación entre parientes al momento de que se realice una investigación. Obviamente también las empresas tienen que mantener al día sus obligaciones tributarias, si es posible impulsar la creación de una especie de manual de una buena conducta empresarial, que esto sea manejado a nivel interno dentro de las empresas. Asimismo, me atrevería a decir que es importante la participación de la sociedad civil, que sea invitada como veedora social en procesos licitatorios. Hay entidades acá en Honduras que se dedican al acompañamiento constante en procesos de licitación, instituciones del Estado, pero ¿por qué no el sector empresarial también, de su parte, ejercer esa presión, sugerir, proponer el acompañamiento, sociedad civil, venga,
acompáñeme, obsérveme y vea que todo está dentro del marco de la legalidad. Todo lo estoy haciendo bien y en caso de una posible investigación, ustedes participaron en esto y dieron fe de que todo se realizó en el marco de la ley. Diría yo que estas son algunas buenas prácticas que en función de la normativa hondureña, pues las empresas perfectamente podrían hacer uso de ellas. Esto es para asegurar el cumplimiento en materia legal y sobre todo impulsar procedimientos que en materia de corrupción permitan desarrollar los negocios, el modelo de negocios de cada una de las empresas ya predeterminado y obviamente que no se vea manchado ese desarrollo del modelo con un acto de corrupción. Pero resaltar categóricamente, ¿sería posible en Honduras que para las empresas internacionales o ya nacionales, podría ser posible que estas empresas realicen negocios en Honduras sin que se vean manchadas de actos de corrupción? Claro que sí, todo es posible, todo es cuestión de voluntad. Gracias, Halsey. Hasta el momento es todo por mi parte. Muchas gracias, Ali, por la información que nos das para tu país. Es muy útil definitivamente. Ahora pasaremos a ver el tema de El Salvador y Fernando nos compartirá los avances y los esfuerzos de este país respecto al cumplimiento en materia de anticorrupción. Fernando, recientemente El Salvador anunció que se retirará de su acuerdo anticorrupción con la Organización de Estados Americanos. ¿Qué nos dice esto sobre el estado actual de la aplicación de la ley anticorrupción y qué deben tener en cuenta las empresas y los inversores en tu país? Muchas gracias, Alci. Un gusto estar aquí con ustedes y con todos los panelistas. En cuanto al tema de la retirada del gobierno del convenio con la Organización de Estados Americanos para la creación de una comisión de anticorrupción, que era la CICIES, pues lastimosamente nunca pudimos ver los productos de la existencia de las CICIES. La CICIES se terminó de firmar en noviembre, diciembre inclusive de 2019, que se firmó el convenio de cooperación técnica con la Fiscalía y durante el año pasado, si bien la CICIES tenía un rol bastante limitado, que era básicamente poder reportar a la Fiscalía General de la República los hallazgos que ellos tuvieran sobre temas sospechosos para que fuera directamente la Fiscalía quien procediera. Nunca se tuvo un caso concreto que se llevara a término y en el cual pudiéramos decir que la CICIG dio un resultado. Fue en junio de este año, o sea, el mes pasado que acaba de terminar, que el gobierno de manera súbita anunció la salida de la terminación del convenio, haciendo alegatos sobre prácticas antiéticas de parte de la Organización de Estados Americanos y a paso seguido el nuevo fiscal general de la República pues tomó una decisión similar para terminar el convenio de cooperación técnica con la Organización de Estados Americanos. Dicho sea de paso, el 7 de junio del presente año, la Organización de Estados Americanos sacó un comunicado rechazando los argumentos del gobierno y señalando que desde hace algunos meses se había vuelto casi imposible la ejecución de la misión de la CICIG debido a intervención o falta de apoyo de parte del gobierno, por lo cuanto tenemos como digamos, un enfrentamiento entre las dos entidades, el gobierno y la OEA, y lastimosamente pues se terminó y no tenemos, no tuvimos ningún fruto con respecto a esto. El gobierno pues ha tomado una posición en la cual manifiesta que no necesita de auxilio internacional para poder dar un tratamiento correcto a los temas de anticorrupción, a la persecución de las prácticas ilícitas de parte de funcionarios públicos y de actores privados en el marco de la gestión pública,
Por lo tanto, tendríamos que esperar y ver realmente cuáles son los resultados que puede dar el gobierno. En cuanto a afectación directa al sector privado, pues la terminación del convenio con la OEA no tiene ningún tipo de efecto sobre los privados. Se mantiene vigente toda la normativa en tema de anticorrupción, principalmente, y para fines de la empresa privada, lo más importante, pues todos los delitos de cohecho y de soborno, inclusive transnacional, contemplados en el Código Penal, así como la ley contra el lavado de dinero y activos. Con lo cual, pues se tiene que seguir teniendo la misma cautela, tenemos las mismas obligaciones de tener los manuales vigentes, de tener las políticas, de reportar operaciones sospechosas, de reportar las operaciones arriba de los umbrales que nos dice la ley para estar en pleno cumplimiento con la ley. Pero asimismo ha habido otro tipo de desarrollos en los últimos tiempos en tema de lavado de dinero que podrían tener algún tipo de resultado y nos dejan bastantes preguntas que en el futuro cercano esperemos que se puedan responder de una manera feliz, particularmente con el tema, como será de conocimiento de todos, la introducción de la ley del Bitcoin. Nos ha que fue a principios del mes pasado, nos ha dejado como un poco con la interrogante debido a que falta toda la regulación secundaria que venga a complementar cómo se va efectivamente y en la práctica a implementar esta criptomoneda. Esto es muy importante por varios temas. En primer lugar, como mencionaba Alci en su introducción, el Departamento del Tesoro, a través de la Financial Crimes Enforcement Network, emitió las prioridades que van a tener en la investigación para en su trabajo y se menciona de forma expresa el tipo de corrupciones hechas a través de criptomonedas. Esto se une con un comunicado, básicamente un recomendable que emitió la misma entidad el 9 de mayo de 2019, en la cual detalla cuáles son las prácticas a las que hay que ponerle mucha atención, perdón, con la moneda virtual convertible, como es el Bitcoin, una moneda precisamente que se pueda convertir en dinero de curso legal, ya sea a nivel nacional o en otros países, y llama la atención sobre el tema de mecanismos tecnológicos para poder oscurecer esas transacciones. Principalmente destaca los mixers y tumblers como mecanismos para hacer una multiplicidad de transacciones y con una multiplicidad de cuentas de tal manera de ocultar la trazabilidad digamos, de estos dineros. En principio, la ley del Bitcoin no viene en ningún momento a cambiar ningún tipo de regulación en materia de lavado de dinero. Las obligaciones para las empresas serían las mismas y tenemos que esperar la legislación secundaria realmente y la aplicación práctica que va a tener tanto la Unidad de Información Financiera de la Fiscalía como las entidades reguladoras del Estado para saber cómo se va a manejar. En principio, si las empresas tienen que prestar bastante atención a los criterios que nos da el reglamento de la ley contra el lavado de dinero y activos para reportar operaciones sospechosas. ¿Qué se va a entender por una operación sospechosa? Si las empresas deben tener claro que el uso de cuentas de dinero electrónico, de cuentas en el extranjero, siempre ha sido uno de los red flags, sobre todo cuando no son coherentes con la actividad económica de la persona, son cosas que se deben reportar. Entonces, como buena práctica, creo que del lado de la empresa privada tenemos que tener cautela, no hay que tener miedo, es mejor reportar cosas, porque al final cuando uno reporta una actividad sospechosa no está haciendo una acusación, no está haciendo una denuncia, simplemente está informando sobre algo que a usted le llama la atención y es una cuestión ya una competencia de la fiscalía hacer las averiguaciones y ver si existe algo que proceder. Igual el tema de los formularios de conoce a tu cliente se mantiene completamente vigente y vamos a ver como dije anteriormente, en la regulación secundaria qué es lo que vamos a tener como una novedad. Importante pues que este tema de anticorrupción, que como dijo Al, se ha tomado relevancia en los últimos años, no es nuevo en El Salvador.
tenemos la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que para nosotros viene desde 1959, pero definitivamente en los últimos 15, 20 años se ha ido tomando mayor relevancia. Tenemos que tener en cuenta, para empresas privadas es importante considerar que también CAFTA, en el artículo 18, tiene un capítulo de anticorrupción, que precisamente fue uno de los que motivó la introducción del delito de soborno transnacional en el Código Penal. Hemos ido afinando en nuestra legislación interna para acomodarnos a las convenciones que mencionaba también Ali, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para poder afinar esto. Al final también el tema de lista Angel, que se fue comunicada hoy, lo que notamos es, y llama bastante la atención, es la variedad de actores que aparecen señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que hay una mezcla de funcionarios actuales, de exfuncionarios e inclusive de actores privados. Se mencionan empresarios bastante relevantes y habrá que ver qué tipo de consecuencias puede tener esto en tema de sanciones que permite la legislación norteamericana imponer a los individuos identificados. Eso sería por mi parte, Alci. Te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Fernando. Definitivamente puedo comentar contigo que el tema de estas declaraciones del Bitcoin ha tenido un impacto importante incluso para Guatemala. Hay unos análisis importantes que estamos haciendo en ese sentido y cómo también va a aplicar a nosotros y a influir en nuestro país. Así que muchas gracias por lo que nos comentas. Ahora tengo el agrado de presentar a Rodolfo. Él nos va a estar comentando el tema y la situación en Guatemala. Guatemala parecía estar avanzando en su lucha contra la corrupción a través de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fundamentalmente había tenido una participación en la investigación de un esquema de corrupción en la que figuraban figuras políticas y empresariales de alto rango. No obstante, la CICIG, que es como se conoce por sus siglas, salió de Guatemala en el 2019 y esto ha tenido un impacto en el país. Recientemente, el presidente Alejandro Yamatei ha emitido ciertos comunicados y ha dado a conocer la intención de crear una comisión nacional contra el crimen organizado y de anticorrupción e implementarla en nuestro país. Al mismo tiempo, hemos observado que en Guatemala hay un crecimiento significativo en los esfuerzos por cumplir tanto del sector público como de las empresas locales e internacionales que operan en Guatemala. Rodolfo, por favor, cuéntanos sobre el panorama de la aplicación y el cumplimiento en esta materia en nuestro país. Bueno, tal vez, primero que todo, buenos días a todos y gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio. Para contarles un poquito de la situación de Guatemala, pues de todo es conocimiento que el 8 de junio, pues la vicepresidenta Kamala Harris eligió a Guatemala como el primer país para su visita y como parte de las medidas que están tomando los americanos en los temas para evitar la migración. Dentro de las políticas que han tomado, como bien decía Alci, pues se han dado cuenta en Estados Unidos que para combatir la migración o evitar la migración es necesario trabajar en varios flancos y no solamente en los temas migratorios, sino que hay un componente muy importante de desarrollo económico y hay un componente muy importante en el tema de corrupción. En lo que a corrupción se refiere, dentro de los acuerdos y dentro de lo que se platicó con el presidente Alejandro Yamatei, fue esta iniciativa de la creación de una fuerza de tarea por parte del gobierno americano, donde van a tener participación el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, y a través de fondos y de la cooperación de estas tres entidades, pues se va a crear un cuerpo de investigadores y asesores que permitan apoyar a los fiscales del Triángulo Norte para capacitarlos y poder lograr casos efectivos y contundentes que permitan, por un lado, congelamiento de valores o decomiso de
de bienes, derivados de actividades corruptas, y también poder establecer con precisión casos en los cuales haya crimen organizado y crimen que relacione y que tenga relación con crímenes dentro de los Estados Unidos. Lo que están persiguiendo a través de este medio es, sin necesidad de crear una nueva figura como lo fue la CICIG en su oportunidad, es fortalecer las fiscalías. En Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, fue una fiscalía que se formó durante el tiempo de la CICIG, o que pues, se conformó paralela a la conformación de la CICIG, y era a través de la cual la CICIG actuaba para presentar sus casos. Cuando salió la CICIG en el 2000, hace poco, en el 2016, que dejó perdón, en el 2019, que dejó de operar, la FESI ha continuado con su trabajo y con las capacitaciones que recibió durante el tiempo de la CICIG. La FESI ha continuado siendo un bastión importante en la persecución de los casos de corrupción, y por lo mismo ha sido cuestionada muchas veces por las autoridades en cuanto digamos, le da resultado incómoda por las investigaciones que hacen en contra de funcionarios públicos. Al día de hoy hay un caso muy relevante, que es el caso relacionado con la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, que nos tiene a los guatemaltecos sin jueces, sin magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia por más de 20 meses. Es decir, las nuevas autoridades que deberían de haber tomado posesión hace 20 meses no han tomado, y han continuado las autoridades anteriores. Esto ha resultado en una serie de acusaciones y de involucramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los cuales la FESI les ha planteado ante juicios, y por lo mismo la FESI en este momento pues está en una encrucijada, pues por un lado no tiene el agrado de las autoridades de turno, y por otro lado el gobierno de Estados Unidos, a través de esta visita de Kamala Harris y de otras iniciativas, pues ha recibido el apoyo como una de las instituciones que está luchando contra la corrupción. Está por verse en los meses que siguen, bueno, cuál va a ser el resultado, si finalmente el gobierno va a terminar apoyando a la FESI de acuerdo a los compromisos que suscribió y que acordó con el gobierno americano, o si el gobierno pues va a terminar de desarmar la FESI, que era uno de los propósitos que se venían discutiendo, que parecía que era la intención del gobierno actual. Entonces, el tema de la FESI se convierte en un bastión importante, pues la FESI sería el instrumento a través de la cual actuaría esta fuerza de tarea que se acordó y que se mencionó en esta visita de Kamala Harris, que a través de ella pues se continuará el apoyo para desarticular estas organizaciones que se enfocan en la corrupción, en el crimen transnacional, en la trata de personas, en el coyotaje, y bueno, vamos a ver cuáles son los resultados de esta tarea. Paralelamente, otra de las cosas que parece interesante de la visita de Kamala Harris a Guatemala, pues es que dedicó bastante tiempo a las organizaciones no gubernamentales, y manifestó que el gobierno de Estados Unidos va a apoyar a estas organizaciones tanto en el tema de proyectos de desarrollo económico, como en proyectos relacionados con el apoyo a la transparencia y a promover cambios en las estructuras de Guatemala. Esto es un anuncio muy importante en este momento, pues en Guatemala recién entró en vigencia una ley que emitió el Congreso el año pasado, mediante el cual va a poder fiscalizar de una manera más acuciosa a las organizaciones no gubernamentales, obligándolas a declarar de dónde vienen sus fondos, cuál es el destino de sus fondos, y a través de eso poder el Estado determinar aquellas organizaciones que a través del manejo de fondos pues permitan influir en la política nacional, pues las va a poder sancionar e inclusive cerrar.
pero vemos que el apoyo del gobierno de Estados Unidos a este tipo de apoyo a través de organizaciones no gubernamentales, pues que van a combatir la corrupción, se presenta como una iniciativa relevante. Recientemente, a finales del mes pasado, pues, o a principios del mes pasado, fue el lanzamiento del Centro contra la Corrupción del Triángulo Norte, que es una organización no gubernamental de trinacional que conformada y con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil que van a estar muy involucradas en el apoyo de iniciativas para la transparencia y de persecución de casos de, de corrupción, para hacerlos evidentes. Está funcionando o que está teniendo impacto la visita que ha tenido Kamala Harris, y estamos por ver en los próximos meses cuál va a ser el resultado de esta visita. Pues muchas gracias con esto, Alci, y dejo para que continuemos con las ponencias siguientes. Muchas gracias, Rodolfo. Sin duda será interesante para Guatemala liderar esta lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte y la región, y veremos cómo surgirán alianzas seguramente en nuestros países. Por último, le pido a Federico que nos comente sobre la situación en Nicaragua, ya que ha estado en las noticias en los últimos meses y se hace ver que existen fricciones del país con Estados Unidos y la Unión Europea en temas de gobernabilidad. Federico, ¿nos puedes comentar qué tan preparada está Nicaragua para combatir la corrupción y cómo está estructurada la normativa anticorrupción en tu país? Hola, sí, claro que sí. Primero que todo, muchas gracias por presentarnos, muchas gracias a todos el resto de ponentes y a todos los participantes de este webinar. Hablando de Nicaragua, sobre la escena meramente legislativa en la lucha anti la corrupción, se puede decir que no ha habido en Nicaragua, no ha habido mucho movimiento o ningún movimiento importante desde el año 2006-2007, cuando se aprobó una ley especial para el delito de cohecho y delito contra el comercio internacional, y luego en el 2007 que se reformó el Código Penal y ya fueron incluidos estos delitos en el texto general, ya es parte de nuestro Código Penal completo. En ese momento se crearon los delitos cohecho cometido por la autoridad, cohecho cometido por un particular, se tipificó el enriquecimiento ilícito y el soborno internacional como parte de los delitos en contra del sector económico de Nicaragua. Puedo decir que a diferencia de la escena antilavado de dinero, en la cual no solo ha habido mucho movimiento de parte del legislativo, sino que también ha habido avances sustanciales, podríamos decir, ya que nos hemos acercado a las expectativas que tiene la GAFI sobre cómo debería ser una legislación nacional en la lucha ante el lavado de dinero. Se han incluido como sujetos obligados a varios sectores que no estaban incluidos anteriormente. Este año se empezó a implementar un registro de beneficiarios finales para poder tener muchísima más información sobre las empresas y evitar lavado de dinero por cualquier delito precedente. Pero esos avances solamente se han visto en la parte de lavado. Como les digo, en tema de anticorrupción no ha habido demasiado movimiento. Y esto se nota o se mira dentro de las estadísticas nacionales, en el sentido de que, aunque Nicaragua ha ido en cierta forma bajado o empeorado o no ha mejorado su posición en los índices de transparencia, en los índices de anticorrupción, no ha habido un incremento en la cantidad de delitos perseguidos por actos de corrupción en Nicaragua. En los últimos 3, 4 años, puedo decir que en 2017 solamente hubieron 20 delitos de cohecho por la autoridad, y estos bajaron a 0 en 2018-2019. En los delitos de cohecho por la persona privada solamente han habido 3 el año antepasado y 2 en 2018. Así que está bastante, no se mira demasiado movimiento en el tema anticorrupción, como que no han habido demasiados esfuerzos pues, de parte del sistema en sí en perseguir ese tipo de delitos. Por otro lado, también podemos decir que nuestro Código Penal no reconoce, esta es una tarea pendiente que tendría el legislativo, no reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica per se.
sí es cierto que reconoce ciertas consecuencias accesorias de la persona jurídica cuando un delito cometido por un particular se hace dentro del ámbito o en beneficio de una persona jurídica. Pero esto no es exactamente lo mismo y por lo tanto no permite que haya una frontalidad o una mayor responsabilidad de parte de la persona jurídica para poder responder ante los delitos o para poder acreditar que está haciendo algo para que no se cometan esos delitos. Otra tarea pendiente, y creo que es importante mencionar, que en Nicaragua no está tipificado el soborno entre particulares, por lo que no hay una regulación de la corrupción entre particulares. Y esto es a diferencia de muchas otras legislaciones que sí lo tienen presente. Yo creo que es algo de suma importancia porque ayuda a que no solo en las relaciones con el Estado, las empresas o las personas estén conscientes de que el delito, de que la corrupción o el soborno es un delito, sino también en su actuar privado con otros sectores, con otros actores económicos privados. Entonces, hablar de las tareas pendientes que tiene Nicaragua, podría decir que hay que doblar los esfuerzos para perseguir los actos de corrupción. Tenemos que establecer unas mayores consecuencias para la persona jurídica y crear un sistema de responsabilidad o alivio o exclusión de responsabilidad de la persona jurídica cuando se implemente un programa de cumplimiento. Y creería que es importante tipificar la corrupción entre los particulares. Por Nicaragua, realmente el tiempo era corto que me tocaba y eso es lo que puedo decir por ahora de cómo está el esquema o la escena anticorrupción en Nicaragua. Muchas gracias, Federico, por tu participación y por comentarnos la situación en Nicaragua. Esto definitivamente, todo lo que ustedes nos han dicho nos da una idea de cuál es la situación actual en cada uno de nuestros países y cómo estas declaraciones que ha emitido la administración de Estados Unidos, la visita de la vicepresidenta de Guatemala, las alianzas y las cooperaciones que vienen, especialmente en el Triángulo Norte y que repercutirán en la región, harán que veamos nuevas oportunidades de inversión y también de cumplimiento en materia de anticorrupción. No me queda más que agradecerles a todos por acompañarnos hasta ahora y en atención al tiempo daremos por terminada nuestra presentación. Siempre pueden contactarnos a través de la página de BLP, ahí pueden encontrar nuestros datos o enviarnos un correo y comunicarse con nosotros y con gusto podremos aclarar cualquier consulta o cualquier duda que puedan tener en relación a estos anuncios que se han dado y el futuro y lo que se viene en nuestra región. Nuevamente, muchas gracias. Ha sido un gusto a los expositores y a quienes nos acompañaron.